Bienvenidos a nuestro programa Aliento de Vida, un programa exclusivamente para ti, donde a través de la palabra de Dios y la presencia de nuestro amado Espíritu Santo, buscamos la restauración, restitución, cambios, liberación de tu vida, familia y todo aquello cuanto poseas. Conéctate todos los jueves a las 7 p.m. a través de nuestras plataformas virtuales. Te esperamos. Bienvenidos a Aliento de Vida. Dios me los bendiga en gran manera. Qué placer y privilegio estar un jueves más para poder compartir con cada uno de ustedes de las maravillas que Dios está haciendo. Soy la pastora Karen de Jerezano desde La Ceiba, Honduras, ciudad de cielos abiertos, país donde fluye leche y miel. Hoy tengo el placer de tener conmigo a una amiga, hermana y líder de nuestra casa. ¿Cómo se llama, mi queridísima? Fabiola Chiesa de Argueta, pastora Karen. Un privilegio poder estar aquí en este lugar con usted. La verdad que un tremendo programa. Aprovecho para felicitarla. La verdad que muchos hemos estado siendo ministrados cada jueves por su palabra y por la palabra del Señor. Gracias, hija. Gloria a Dios. Bueno, y detrás de esto hay un montón, ¿verdad? Le doy las gracias a mi querido Presley, ¿verdad? Que él es ahí el productor de cámaras. Y a mi querida Jackie Ponce, que ella es la encargada de todo. Yo le digo que solo me vengo a sentar aquí. Y qué bueno, Fabi, ¿verdad? Y poder contar más, sobre todo en este jueves, que es un jueves de testimonio. Hoy vamos a escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de Fabi y cómo Dios ha venido procesando su vida hasta el fin de encontrarse con la identidad de Dios. Porque recuerde que estamos en nuestra serie La Identidad. Bendecimos la vida de cada una de mis hermanas que nos escribe en nuestro chat, que nos escribe por correo, que nos escriben ahí durante estamos con la palabra. Dios les bendiga y declaramos bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. Así que gracias, porque cada jueves hacen que este programa se pueda hacer viral. Compártalo con sus hermanas, con sus amigos, y recuerde que estamos en el tiempo de identidad y yo hablo bastante y quiero dejarles con mi querida Fabi para que ella nos pueda decir qué es lo que Dios ha hecho. ¿Quién era Fabi? Porque recuerde que mi esposo estaba hablando la semana pasada sobre la identidad y hablaba del profeta y le decía: ay, Señor, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y el mismo Dios le dijo: hey, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te santifiqué, te puse nombre y te puse como profeta a las naciones. Entonces, a veces hay cosas, Fabi, que nosotros no entendemos, porque la palabra del Señor dice que las cosas de la carne se disciernen con la carne, pero las cosas del Espíritu, sí, a través del Espíritu se disciernen. Entonces, hay un montón de cosas que no entendemos porque creemos y pretendemos tomar la identidad de manera natural. Y de manera natural muchas veces fracasamos. Pero cuando encontramos la identidad que Fabi nos va a contar en esta noche, te vas a dar cuenta de lo que te estás perdiendo y a lo que vas a decir sí. A ver, Fabi, cuéntanos. Así es, pastora. La verdad que la identidad se escucha tan fácil, ¿va? O sea, yo tengo identidad, pero la verdad es que es difícil, más cuando no conocemos del Señor. Es un proceso en el cual muchas veces, yo siempre digo, pastora, que hay procesos en el que Dios nos mete y hay procesos en los que nosotros nos metemos, ¿verdad? Sí. Entonces yo considero que a mi corta edad, cuando yo era una niña, Dios me permitió meter en un proceso y en ese momento yo no entendía qué sucedía, por qué me pasaba esto. Yo vengo, pastora, de un hogar donde me crió una madre soltera, ¿va? Desintegrado, exactamente. Y aprovecho a saludar a mi mamá, tremenda mamá, todoterreno. Bendiciones, mi hermana. Ella nos crió, somos dos hermanas. Mi hermana tiene 10 años más que yo. Por lo tanto, mi mamá tuvo que luchar mucho con nosotros, ¿verdad? Mi mamá tuvo su primer hijo, le fue mal. Decidió no tener más hijos, dentro de 10 años me tuvo a mí y le pasó igual, le fue mal, ¿verdad? Malas decisiones lo llevaron a ella a tenerme que criar sola
Y yo recuerdo una infancia que estaban los días del padre y mi mamá me decía, no te preocupes, yo voy a ir con vos. Pero yo en mi adentro yo le decía, o sea, no mamá, yo voy a ir, yo no quiero ir, a mí no me hace falta eso. O sea, siempre me creé una coraza para decir, no quiero, no me interesa. Mi mamá siempre intentó meterme a mí en la vida de mi papá. Mi papá en ese tiempo era taxista, él manejaba un taxi. Yo me acuerdo que mamá parábamos el taxi y mamá me subía a fuerza, ¿verdad? Y me hacía saludarlo y yo muy enojada, yo me enojaba porque yo sentía odio hacia mi padre. Entonces sentía que no lo necesitaba, que para mí él era una persona que no tenía que estar en mi vida, pero mi mamá siempre intentó cuidar mi corazón. Y es que eso es lo que usted buscó. Usted dije, yo me voy a proteger con decir, no lo necesito, no lo quiero, no es para mí, si él no quiso, pues se la perdió, porque eso hacemos, es una autodefensa. Exactamente, pastora, así era. Pero mi mamá siempre, yo agradezco eso, de que siempre limpió mi corazón, siempre trató de mantenerlo sano, ¿verdad? Y nunca me habló mal de mi papá, que al final la paternidad viene a ser una identidad para uno como persona, ¿verdad? Pero mi mamá siempre hizo eso y pasaron los años, pastora, yo entré a los 12 años en una rebeldía tremenda. La verdad que yo me pongo a pensar, ahora tengo mis hijas y yo digo, Dios mío, o sea, mi mamá realmente sufrió conmigo. Yo empecé a entrar a una rebeldía, empezamos a ir a una disco que se llamaba antes el Black and White. Acá los que son de mi edad, así jovencitos, la van a recordar. Y yo me iba a los té danzantes eran a las 3 de la tarde. Y así me fui quedando, de manera que me fue gustando la disco de una manera que yo me le escapaba a mi mamá jueves, viernes, sábado, y los domingos era el mejor día para ir a la discoteca para mí. Me recuerdo que si mi mamá decía que esa pared era blanca, yo decía que esa pared era negra. O sea, para mí, o sea, era todo al revés. Yo recuerdo que mi mamá ya era una mujer de Dios. Mi mamá empezó a buscar de Dios, me imagino cansada y que no hallaba ni qué hacer conmigo. Y yo me recuerdo de que ella me llevaba a la iglesia a fuerza y me sentaban en la iglesia. Y cuando la pastora en ese momento de la iglesia donde iba ella decía párense, yo me sentaba. Y cuando decían siéntense, yo me paraba. Rebelde totalmente, o sea, una rebeldía. Mi mamá se iba a servir al Señor y yo, pastora, me quedaba en la casa con la música a todo volumen, quebrábamos huevos, hacíamos cumpleaños, o sea, era un desorden total. Pero todo esto venía a raíz de que yo no sabía para qué yo había nacido, no tenía identidad, era una persona que a pesar de que mi mamá trató de darme todo lo que yo necesitaba, era carente de muchas cosas en realidad, y de una de ellas era de un amor verdadero. Amén. Recuerdo que empezamos a salir, empecé a tener amigas, empecé, pastora, a hacer cosas totalmente indebidas, me sumergí en bebidas, yo bebía mucho, empecé a tener una relación con alguien que era mayor que mí, y yo me recuerdo, a esa edad yo solo tenía 14, 15 años, o sea, era una niña. Yo miro a mis hijas y verdaderamente era una niña, pues era una adolescente, y pues en esa relación de igual manera sufrí. O sea, fueron como 2 o 3 años que yo decía, esta persona es el amor de mi vida, y buscaba. Luego yo me di cuenta que buscaba ese amor que necesitaba, esa identidad que necesitaba en el lugar menos indicado. Buscábamos sustitutos. Exacto. ¿Verdad? Porque cuando no tienes algo, sales a buscarlo. Así es. ¿Verdad? Eso es normal y verdaderamente se encuentra, como usted lo dice, en situaciones y en familias de esa manera. Y a veces, aunque su mamá quisiera hacer más, usted no le permitía. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dañado. Estaba muy dañado y muy vacío. Luego, pues, con el tiempo, conocí a mi mamá. Trabajaba muy duro, ella vendía comida, vendía alimentación a personas, y a la casa llegó una persona que nos hicimos muy, muy buenos amigos. Era mi confidente, o sea, me conocía todas las pilladas que hacía. O sea, el tipo, ¿para qué? Él me decía, que para qué lloras por él, que para qué aquí, que para qué allá, y verdaderamente, pues yo me sentía muy identificada con esa persona como para ser mi amigo, y fuimos muy, pero muy buenos amigos. De manera que cuando un día, pastora, buscando siempre el amor y el amor de mi vida, aquella persona me defraudó, me lo encontré con otra persona que cuando yo miré la muchacha,
yo dije, wow, o sea, un espectáculo. Yo era una niña y aquella mujer era un espectáculo, ¿verdad? Y yo ese día dije, nunca más. Nunca más. Ese día me sumergí a beber, me metí en la pista de baile, a bailar. Y salí de ahí y dije, nunca más. Y con la persona, y de repente, pues, eso fue un agosto. De repente empecé a como a darle la oportunidad a mi amigo a que me enamorara y me cortejara. El que iba donde su mami a comer. Exactamente, que me cortejara. Empezamos a platicar, a tener más como unión. De repente, pastora, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde. ¿Dónde sí sabe? Bueno, empezamos a tener una relación. Me pidió que fuera su novia. Y yo dije la verdad que un clavo saca otro clavo, dije yo. Entonces, vamos a darnos la oportunidad con él, aunque yo decía, ay, pero este tipo camina feo, no me gusta porque es que camina feo, decía yo. Y le miraba todos los defectos a la persona, pero yo dije, me voy a dar la oportunidad porque necesito borrarme a esta persona y tal vez de repente este es el medio. Empezamos a andar, empezamos a salir, a tener una relación. Y de repente, pastora, no sé, porque, no sé, pero me acosté con esta persona. Y salí embarazada. Le digo que la segunda vez que tuvimos relaciones, en ese momento yo salgo embarazada de mi primera hija, que es Giselle. Para mí fue tremendo porque aún en ese momento yo puedo decir de que todavía mi corazón estaba como partido. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿y ahora qué hice? En eso mi mamá, pues molesta, con toda la razón, era la niña que dormía en su rincón, o sea, la niña que ella amaba, la que cuidaba, la defraudó. Y pues me acuerdo que mi mamá dijo, bueno, se van a casar, pero él va a vivir en su casa y vos en la tuya y nada más. Y yo quedaba como que en qué momento, o sea, ¿cómo metí las 4, las de andar? Pero pasó el tiempo, pastora, y tuve mi hija, Giselle, a los 17 años de edad. Yo pasé todo mi embarazo en una nube, porque cuando yo tuve a mi hija fue el día que yo dije, wow, o sea, ¿qué hice aquí? Era una niña criando otra niña. Porque el vacío que yo sentía desde antes, por falta de un padre, por falta de una identidad, por saber quién verdaderamente era yo, me hizo cometer un error tras otro error, tras otro error. Tuve a mi hija, ahí empezó lo bueno. Yo venía de una familia donde mi mamá, mi hermana y yo éramos las 3. Y ya me toca irme a un cuarto de 4 paredes con un mueble, una cama y un chifonier. Y hacerlas de ama de casa, hacerlas de mamá. De esposa. Me recuerdo, pastora, de que cuando mi hija nació, yo no sabía ni cómo darle de amamantar. Me recuerdo que yo, como me dolía, no se la ponía y me inflamé de una manera que, o sea, fue algo traumático para mí, mi primer parto, ¿verdad? Y no había quien No había quien. Mi mamá llegó, recuerdo, y me dice, sí, porque mi hija nació una semana después de un huracán, del huracán Mitch. Me querían que le pusiera Michelle, pero no le puse Giselle, parecido, pero... Y resulta de que mi mamá llegó y me dice que qué barbaridad, que por qué no buscas tu casa. Bueno, pero al fin hicimos las paces con mi mamá. Y gracias a Dios, pues empezamos a tener una relación más unida, como siempre, porque mi mamá y yo siempre hemos sido muy unidas. Y empezamos a recuperar el tiempo perdido que había pasado todo ese tiempo. Empezaron a amar mis hijas, mi mamá, o sea, su primera nieta, mi hermana con su primera sobrina. Y la niña se convirtió el chinchín de la casa, ¿verdad? O sea, algo bonito. Empecé a vivir, pues, en lo que era como madre, a sentir la experiencia de sentir un verdadero amor en mi corazón. Y fue algo que empezó a marcar mi corazón, a hacerme más sensible. Porque recuerdo que yo le dije a mi esposo, le dije, pero me vas a dejar ir siguiendo a la disco, ¿verdad? Porque yo no puedo, yo quiero ir a la disco. Y mi esposo, así pues... me conociste. Exacto, o sea, no se tenía que cambiar el modelo. Ajá. Pero mi esposo es una persona de pueblo. Entonces él me dijo, mira, tenés 2 opciones, me dijo. O te quedás con tus amigas y seguís en la disco, o criamos esta niña juntos. Okay. Entonces, en ese momento a mí esas palabras me chocaron, pastora. Pero hoy por hoy doy gracias a Dios porque tomé la mejor decisión de mi vida. No, y no solamente eso, sino que usted decidió
cortar aquello que a usted la marcó. Porque si imagina sí. si usted hubiera dicho, voy a seguir con mis amigas, entonces eso identifica que iba a criar sola a su hija, con un papá, pero lejos de la casa. Sí. Cosa que usted vivió, y me imagino que en su corazón dijo, no voy a hacer que Giselle viva esto. Por eso la amo, porque usted tiene más revelación que yo. Eso nunca lo había pensado. Pero verdaderamente que sí, si hubiera repetido el patrón, ¿Sí? y mi hija hubiera sufrido. Y yo recuerdo que empecé a pensar y yo dije me senté en un momento, definitivamente fue Dios. O sea, en ese momento yo no quería nada con Dios, pero definitivamente fue Dios. Yo dije, no puedo permitir que mi hija pase, o sea, lo que yo pasé. No puedo permitir, dije yo, que mi hija sufra y que no esté con sus papás. Entonces, si me toca sacrificarme, yo me tengo que sacrificar por mi hija. Y decidí pensar como madre y no como adolescente o como mujer. Bueno, pasó el tiempo, pastora. Luego de eso, mi mamá un día llegó a la casa y me dice, mira, tu papá está enfermo, tenés que irlo a ver. Y yo, no, mamá, no me haga eso, yo no quiero ver a ese señor, el señor yo lo odio, yo aquí, yo allá. Yo decía cosas horribles. Pero al fin me convenció y nos fuimos al hospital. Y cuando llegamos al hospital, pastora, estaba mi papá, estaba la mujer de él que tenía en ese momento, y con los hijos que él había criado, que no eran de él, pero que eran de la familia de la esposa. Y mi papá, recuerdo que le dijo a mi mamá, ¿para qué la trajiste? Me trajiste un problema. Y aquello, pastora, hablando de usted. Hablando de mí, sí. Y aquello marcó mi corazón. Yo salí llorando de aquel hospital Atlántida, horrible. Yo le dije, mamá, nunca más usted a mí me vuelva a pedir ese señor, yo no lo quiero volver a ver. O sea, salí horrible. Pasó el tiempo, empecé a sufrir con mi esposo, porque mi esposo pues venía de un matrimonio donde su papá, o sea, el macho de macho, o sea, que llegaba mi suegra, le llegaba a mi suegra a las 3 de la mañana, le bajaba una gallina y se la tenía que hacer en sopa, ¿va? Ya se imaginan al hijo que era lo que quería. Entonces empecé a sufrir. ¡Qué valores! Exacto. Y yo le amamos. Siento, amor, pero tengo que contarlo, parte de nosotros. Pero cuando empiezo a sufrir yo ya de manera personal, las llegadas tarde de mi marido, el alcoholismo de mi marido, empiezo yo a pagar el mal gobierno que hice, porque todo lo que mi madre sufría conmigo lo empecé a pagar yo con mi marido. Todas las llegadas tarde, esta mujer que está aquí no se llegaba hasta que el marido llegaba porque pensaba que le había pasado algo. Wow. Todo, uno por uno, se fue pagando. Fui pagando el mal gobierno y todo lo que le hice malo a mi madre. O sea, mire, aquí no hay tales, pastora, que allá en el infierno. No, aquí. O sea, aquí nosotros marcamos nuestro destino. Aquí nosotros marcamos lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Así es. Y pues pasó el tiempo, pasaron 4 años, los 4 primeros años de nuestro matrimonio, súper duros, pastora. No nos identificábamos en nada. Yo era el agua, mi marido era el aceite. O sea, lo único en común que teníamos era el gran amor que le teníamos a mi hija Giselle. O sea, Giselle era lo único que nos sostenía, lo único que nos sostuvo por muchos años. La verdad, mi hija, o sea, yo bendigo el día que la tuve, porque es uno de los más grandes amores de mi vida. Y hoy por hoy, pues, Y de sus pilares también. de mis pilares, exactamente, pastora. Pues, bueno, pastora, para no hacerle tan largo el cuento a todos los demás, creo que está bueno, ¿ah? Como 3 o 4 años después, mi mamá me vuelve a salir con lo mismo. Fabi, tu papá está enfermo, lo dejó la mujer y necesita de vos. Y así que tenés que ayudarlo. Y yo como que... Pero ya habían pasado varios años en el cual yo ya era más sensible, ya pensaba más como mamá, era un poquito más humana, ¿verdad? Yo era muy superficial, muy moda, muy cheap, o sea, ya en ese momento ya había cambiado algo en mi vida. Creo que Dios empezó a trabajar, bueno, desde siempre. Usted lo decía ahorita, que, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre. Entonces, Él ya tenía un propósito y una identidad para mí. Yo no tenía identidad. Yo era una persona que caminaba, o sea, en otro mundo. Para mí la vanagloria de la vida era lo que yo quería. O sea, no me interesaba nada que verdaderamente me fuera a aportar algo a mi vida. Pero cuando como ya me hice más humana, entonces yo le dije, mamá, ok, dígale que venga, que aquí siempre va a tener un plato de comida y que no se preocupen, que aquí usted lo puede atender. Y papá llegó. Pasó ahora 5 años, me dio la oportunidad el Señor de poder convivir con Él, de poder aprender
a decirle papá. ¿Llegó a vivir a su casa? No vivía en mi casa, él vivía aparte, pero llegaba todos los días a la casa. O sea, yo no sé si fue que en él nació algo, no sé si en él hubo, bueno, sí hubo de arrepentimiento, porque en algún momento él me pidió perdón a mí por lo que me había hecho, ¿verdad? Pero la cosa es que Dios empezó a actuar de una manera súper extraña, ¿va? O sea, yo empecé a tratarlo a él como un particular, pero a medida fue pasando el tiempo, yo aprendí hasta decirle papá. Yo me recuerdo que el día que yo le dije papá a él por primera vez, o sea, él se le pusieron unos ojitos llenos de agua y me dijo, wow, o sea, ¿cuánto tiempo esperé para que me dijeras esto? Pasó como 1 año y medio, 2 años. Entonces empezamos a tener una relación de padre e hija. Traté de servirle pues lo más que pude sus últimos momentos. Un día me llamaron de que estaba enfermo. Fui al lugar donde vivía él, estaba muy mal. Tengo una hermana por parte de papá en Tegus, entonces ella me dijo, Fabi, mándamelo, yo acá lo voy a poner en el doctor y nosotros vamos a ver por él acá, vos solo ayúdame para que se monte en el avión, nosotros le vamos a pagar el pasaje y todo. Pues yo hice lo que me pidieron ellos, ¿verdad? Y lo mandamos y él, como a los 2 días me llamó mi hermana, me dijo, Fabi, venite, porque a mi papi lo miró bien mal. Entonces, pues yo me recuerdo que cuando llegamos con una prima que viajamos, ya llegamos y encontramos a mi papi siendo otro. Y ese día yo que lo vi, yo entendí de que Dios había permitido que yo le conociera, le tratara y que ya lo amaba demasiado. Aprendí a amarlo como el padre que nunca se debió haber ido. Y mi papá murió 2 días después, pastora. Yo me recuerdo que mi hermana andaba dando muchas vueltas porque ella vivía en Teus y ella tenía que conseguirlo el chimbo porque lo traíamos para La Ceiba, porque su anhelo era traerlo a La Ceiba. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero que él muera en un cuarto conmigo, no quiero. Pero el Señor lo decidió así. O sea, yo escuché su último suspiro y pues mi hermana andaba, como le digo, buscando otras cosas para poder movernos para lo del viaje. Esa última noche fue tremenda, mi hermana a un lado, con él ahí, escuchábamos un gallo que cantaba cada hora y él decía, escuchen, Chorompo se está despidiendo de mí. Esas son las partes que yo me recuerdo de esa noche. Pastora, fue algo tremendo, pues mi papá murió, empecé a ponerme yo con una coraza terrible, cometí errores. Somos varios hermanos por parte de papá, ¿verdad? Habemos aquí en La Ceiba aún vive una persona, una hermana mía, que yo la herí a ella en mi soberbia. Me recuerdo que hicimos unos recuerdos y yo no la puse a ella porque ella no había estado, decía yo. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo en ese momento para juzgar a alguien? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? No somos nadie. O sea, debemos de ser pro paz, pro unión, pro... Y yo me recuerdo, pastora, que empecé hasta a tener pleitos con mis hermanas por parte de papá, que realmente no eran ellas las culpables, la culpable era yo porque andaba totalmente equivocada, con una falta de identidad tremenda. O sea, no hallaba ni con quién pelear, me peleaba hasta con las sombras si se me ponía enfrente. Y literalmente eso fue un mayo 14 y ya Dios trabajando. A todo esto, en el otro lado del matrimonio, un desastre total. O sea, solo les puedo decir, por cuestión de tiempo, un desastre total. Que yo a mi esposo le había puesto ultimátum, o sea, te vas, te largas, no te quiero ver en mi casa, quiero que te largues de mi vida, yo estoy bonita, soy una mujer que me merezco un hombre que me ame, que me quiera, que me consienta, o sea, literalmente le puse un repertorio de cosas al hombre que me imagino yo que mi esposo se debe haber sentido como cucaracha en ese momento, ¿verdad? Pero yo le decía que se largara porque yo era la última bala que mató a Kennedy y yo era muy importante. O sea, yo soy una mujer que cualquier hombre me puede tener. Así le decía yo a mi esposo. Falta de identidad totalmente, ¿verdad? Claro. Entonces, el 14 de mayo mi papá murió. El 2 de junio del 2010, estamos hablando hace que 11 años, ¿verdad, pastor? Sí, 11 años. Pues llegaron los pastores Milton y Mayra a hacer un trabajo a nuestra vidriería. Teníamos una vidriería, mi esposo tenía un muy buen trabajo, pero mi esposo decidió por poner un negocio en el 2009, que fue una crisis política en el país. O sea, se imaginan lo que estábamos sufriendo económicamente, ¿verdad? Pero mi esposo, ahí a esa vidriería, una vez yo me acuerdo que encontré a mi esposo muy triste porque había tomado la decisión de su trabajo, de irse para el trabajo, pero yo le decía, no
te preocupes, porque pues de algo hemos de comer y algo hemos de vivir, y del negocio nos va a dar aunque sea para eso. Pero hoy, nosotros tiempo después, sabemos que fue el propósito de Dios, porque por ahí llegaron las personas de que nosotros pues fuimos a la iglesia. Me acuerdo que ese día yo lo había corrido a él, un día miércoles, cuando nos congregábamos en el Centro Junior, y yo lo había corrido a él. Entonces me acuerdo que él llegó y me dijo, él le había hecho ya un trato, y el trato era que el cheque que ustedes le iban a entregar a él para unas ventanas se lo iban a dar en la iglesia, porque en mi iglesia, Puerta del Cielo, son bien estratégicos para ganar, ¿verdad? Entonces él iba por su cheque a lo que es la iglesia, pero me vino a decir a mí que no, que es que él había conocido unos pastores bien pinta, y que fuéramos a ver en esa iglesia a ver cómo estaba la cosa, para ver cómo reaccionar, para ver si nos gustaba. Ahora, recuerden ustedes, el hombre estaba en ultimátum. Exactamente, o sea, que tenía que mentir en algo el hombre, ¿va? Yo me recuerdo que yo no quería ir, yo le dije que no, yo no estoy yendo a ningún lado, mira, yo ya debería irte largando, pero mi mamá había dejado de congregarse en el lugar donde se congregaba, ya tenía 2 años, a propósito de Dios también, y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ir a esa iglesia, vamos, yo te voy a acompañar, me dice, llévame, hazlo por mí, me dijo mi mamá. Entonces, cuando mi mamá me dijo eso, a mi mamá yo no le puedo decir que no. Entonces le digo, va, pues vamos por usted. Pues nos fuimos. Me recuerdo que cuando íbamos en el carro me dijo, él iba manejando y me dijo, hey, pero te voy a hacer una advertencia. Cuidadito, vos vas a aceptar a Dios ahí. Esa oración que hacen que la gente me enfrente, cuidadito, Fabiola. Y yo, porque mi esposo sabe que yo soy una mujer apasionada en todo lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, ella sabe que soy apasionada en lo que yo hago, él sabe que yo soy apasionada, entonces él dijo, esta la pierdo. Y literalmente, así pasó, pastora. El hombre se salió de la reunión porque no aguantaba las ganas de beber y se fue a la gasolinera de enfrente a tomarse dice que fueron 3 cervezas, pero que también Dios lo permitió. Y cuando él se fue, yo me recuerdo que yo decía, este pastor, ¿quién le contó mi vida? No, es que esto fue que alguien le contó mi vida. Esto fue que alguien le contó mi vida. O sea, ¿quién le dijo a él lo que estoy pasando? Y resulta que al final, pastora, cuando hicieron el llamado, yo no sé en qué momento, pero yo estaba tirada en el altar. Y yo le dije al Señor, yo no era una mujer de Biblia, sí conocía de Dios, de un Dios, sí tenía fe, sí sabía que el diezmo funcionaba, porque una jefa que tenía me enseñó a diezmar y sabía que funcionaba. Entonces era una mujer que no me congregaba en ningún lado, pero que llamaba a una pastora para darle mi diezmo porque sabía que se me iba a multiplicar. O sea, ese tipo de persona era yo en las cosas del Señor. Usted era de oídas. Exactamente, pastora, exactamente. Pero ese día yo le dije a él, sin conocer de palabra, le dije, mira, Señor, yo te he escuchado, mas yo quiero saber si existes. Y si tú existes, quiero hacer un pacto contigo hoy. Si tú restauras mi matrimonio, yo te voy a servir hasta el último suspiro de mi vida. Y ese día, pastora, mi esposo lo dice así. Ese día, dice, me robaron a mi esposa. Ese día Jesús me robó mi corazón. Pero más que robarme el corazón, pastora, ese día recibí la identidad de Dios. Ese día empecé a tener una relación con Dios y a darme cuenta cuál era mi identidad como hija, a darme cuenta del propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando ahorita ahí donde estás. No sé qué artimañas puede estar usando el enemigo para que tú pierdas la identidad que Dios te ha dado. Nosotros no somos cualquier cosa, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Valemos la sangre de Cristo. Pero hasta que nos damos cuenta, pastora, a través de tantos procesos y de tantas negativas y de tanta rebeldía, tantas cosas que el enemigo utilizó para apartarme del llamado que Dios tenía para mi vida, entonces hasta que nos damos cuenta del error, nos damos cuenta que lo mejor es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No, ¿y qué esperamos? O sea, ¿qué más esperamos? ¿Qué más fracaso esperas? Así es. ¿Qué más esperas hacer? O sea, imagínese usted, no sé, ¿verdad? Pero yo me imagino que si Dios no hubiese llegado en ese momento, yo creo que no existiera matrimonio. Mis hijas no sé qué pasaría con sus hijas, ¿verdad? Porque yo puedo le voy a plantear, pastora. De eso. Yo le voy a plantear. ¿Sabe cuál fuera mi panorama ahorita? Y literal se los digo. Sin esposo, con 2 hijas, sin papá
y haber parido de otro hombre y a saber cuántos hombres más en mi vida. Eso hubiese sido mi escenario. ¿Y qué patrón viene para sus hijas? Exacto. Entonces, yo no sé tú qué esperas, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escucha bien, las cosas viejas pasaron, he aquí todo viene a ser hecho nuevo. Fabi tuvo una segunda oportunidad. Y bendigo el día que conocí al Señor. Amén. La pastora decía una realidad. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? O sea, ¿qué esperas? ¿Otro fracaso? ¿Qué esperas? ¿Otra prueba? No debes de esperar más. Yo te estoy contando todo lo que yo pasé, parte de lo que yo pasé, para que mires cuánto yo me tardé en llegar. Pero tú estás a tiempo. Hoy es el día que el Señor te está llamando y te está diciendo, ven, yo te voy a dar la identidad. Tú eres mi hija. Yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Pero no nos quedemos en cada error y en cada error. Hoy es un día de un tiempo nuevo, donde Dios tiene maravillas para nosotros. Ahora bien, eso es en el mundo. Tú no entiendes, ni siquiera te imaginas lo que Dios puede hacer en ti. Y muchos por el orgullo preferimos seguir fracasados. Pero yo te digo en verdad, y te pongo algo palpable delante de Dios. Ahora, yo le voy a contar un secreto. Yo llevé al pastor Milton a la vidriería. No. Yo lo sé, madre, yo lo sé. Ella llegó a la vidrería la primera vez con él. Sí. Yo siempre le decía a ella, no sé cómo no quedé con usted, le decía, pero miren, los propósitos de Dios son perfectos, aquí estamos juntas. Yo le dije al pastor, mire, este anuncio encontré, ya coticé todo, vamos a verlo. Y yo llegué a la oficina de su esposo. Pero imagínate sin Dios qué podemos hacer. Ahora, este matrimonio, esta familia completa, ¿qué es lo que ha logrado en Dios? Es inimaginable. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que ha conocido a Dios por esta pareja. Amén. Y en un programa vamos a traerlos aquí para que hablemos más a fondo de matrimonio. Pero hoy estamos hablando de la identidad. Y hoy por hoy Fabiola no solamente recuperó la identidad, tomó una paternidad de parte de Dios. Amén. Dios restauró su matrimonio porque lo restauró. Amén. Ahora, no es fácil, pero lo fácil es que estamos de la mano de Dios. Amén. Lo que es difícil es estar fuera de la cobertura. Pero dentro del paraguas, Fabi, llueve, pero no nos mojamos. Así es. Ahora están a cargo de un equipo maravilloso. Ellos están a cargo de los encuentros dentro de la iglesia. Su esposo es una persona, wow, ustedes lo van a conocer más adelante. Y la gente en la iglesia sabe quién es. Nunca dicen no, siempre dicen sí al llamado del Señor. Y esto es lo que Dios hace cuando tú decides decir, Señor, quiero tus planes y abandono los míos. Amén. Voto mis planes. La palabra del Señor dice, yo tengo planes para ti, son planes de bien. Y nosotros los tomamos, amén. Fabiola. Amén. Planes de bien para darte un futuro y para darte una esperanza. Fabiola se aferró a eso, tomó un futuro, tomó una esperanza. Y hoy por hoy tiene hijas maravillosas. Amén. Sirven al Señor. Y créanme que servirle a Dios no es en vano. Cuando tú decides tomar la identidad no solamente se te reparte a ti, sino que también a las tuyas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, pastora. Así es, la verdad que es una bendición poder haber estado compartiendo con ustedes aquí. Solo quiero dejarles algo en el corazón. La identidad no es lo que hacemos, es lo que se nos ministra. Es ese amor, eso que solo Dios puede llenar. El ADN de Dios. El ADN de Dios. Esa es la palabra perfecta. Así que hoy, si tú tienes un vacío en tu corazón, si tú estás ahí, que no hayas que decir, no hayas que hacer, estás en una situación donde verdaderamente has tocado fondo, yo te digo que hoy es el día de que aceptes el llamado que Dios tiene para tu vida, que aceptes esa marca que nos hace hijos de Dios, hijos de Él, y que con Él, como dice la pastora, nada falta. Pruebas siempre van a haber, siempre, pero con Él jamás vamos a desfallecer, jamás vamos a tener algo que no podamos soportar. Y nunca vamos a quedar avergonzados. Amén, amén. Porque la verdad que dice la palabra del Señor que la esperanza no avergüenza a nadie. Y esa es la esperanza, esperar en Dios. Fabi, me encantaría que nos despida en oración. Así es. Que ore por esas mujeres que yo sé que la han escuchado y que saben que Dios está haciendo algo en ellas y se sintieron identificadas. Y quiero que quede esa palabra en ustedes, pero que ella pueda mandar esa palabra a través de una oración, que tú abras tu corazón para que entiendan que no hay un hasta ahora, no se terminó todo, apenas comienza. Tú puedes hacer un reseteo en tu vida
y hacer un nuevo comienzo para ti. Así es, pastora, con mucho gusto. Quiero que comencemos haciendo una oración y que tú nos ayudes a repetirla ahí donde estás. Que cierres tus ojos y que repitas con nosotros. Señor Jesús, esta noche venimos ante ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, conscientes o inconscientes, de forma o de hecho. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Oramos, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, que nuestro testimonio, Señor, sea ejemplo, Señor, para muchos, Señor, de lo que debemos hacer para bien y lo que no debemos de hacer, Señor, para mal. Padre, hoy declaramos, Señor, que tu presencia inunda el corazón de toda aquella persona que está escuchando, Señor, este video. Padre, que vamos a llegar a los lugares menos esperados, Señor, que se va a esparcir tu palabra a nivel mundial, Padre Santo. Que tú, Señor, llevas, Señor, esa palabra de vida, Señor, a aquellas personas que están necesitándolo. Padre, que tú marcas con tu ADN, Señor, y con tu identidad a tus hijos, Señor, y que ellos, Señor, tengan un corazón dispuesto, Señor, a hacer un cambio en sus vidas que les va a traer mucha bendición. Gracias, Padre, te damos. Bendigo la vida de nuestra pastora Karen de Jerezano, Señor, y este programa que es de mucha bendición para muchas personas, Señor, y que llegará a multitudes, Señor, inimaginables. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Fabi, por acompañarnos. Gracias por compartir este testimonio de vida que yo sé que va a ser un cambio en muchas mujeres que creen que estaban solas, pero al escuchar su testimonio saben que con Dios sí se puede. Amén, pastora. Gracias, bendigo su vida, su Amén. familia, sus hijos, y yo sé que vamos para más. Amén. Gracias a ustedes por estar con nosotros y por haber compartido este tiempo, este es aliento de vida, una palabra que da vida a tu vida. Mira, este programa está hecho para restaurar, para edificar, para llevar una palabra a aquel que creía que estaba muerto, pero que ahora en el nombre de Jesús vives. Les amamos, les bendecimos y desde La Ceiba, Honduras, les decimos, Dios les bendiga. Dios les bendiga.